Bienvenidos a Palabra de Vida. Damos gloria a nuestro Señor, que nos permite cada día estudiar la palabra de nuestro Dios. Estamos estudiando un tema muy interesante, protegidos de la gran tribulación. Yo sé que a veces centramos nuestro pensamiento, nuestra idea de que la protección se va a basar en aquellas dificultades tan difíciles para que el tiempo. Hoy te está librando Él, hoy te está guardando Él. Cuando amamos su palabra, Él nos guarda en todo momento. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta es una promesa de Dios para ti hoy. Ahora bien, el rapto es un evento maravilloso. Es cuando el Señor va a tomar a su esposa y la va a llevar. La va a tomar, la va a guardar de muchas situaciones tan difíciles. Pero Dios tiene un propósito de guardarnos, aquellos que amamos a Dios, que guardamos su palabra, que vivimos en fe, creyéndole a Él en todo. El Señor extiende su mano de gracia y de poder sobre aquellos que lo aman. Si tú lo amas, Él te ama y Él te guarda. Él te protege en todo instante. Así que démosle gracias al Señor por eso. Cada día su amor es inexplicable para nosotros. Él es fiel para con nosotros. Y está buscando una esposa que sea fiel a Él, que lo ame sobre todas las cosas. Padre, danos luz, danos revelación en toda esta palabra que queremos tomar en nuestro ser y vivirla. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Mis hermanos, les invito a que vayamos a San Juan capítulo 14 y capítulo 15. Estos dos capítulos nos están hablando de eventos bien importantes y nos está hablando del arrebato. Tenemos que identificar qué es lo que Dios quiere decirnos a través de estos dos capítulos. San Juan es un libro preciosísimo que necesitamos leerlo. Ahí está realmente toda la esencia de lo que es nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo es Dios, es Señor y Dios. Entonces lo tenemos que ver de esa manera. Y la palabra nos lo comienza a revelar. Es una revelación que viene de Dios con Juan. Y Él nos la muestra. Muy bien. ¿Qué nos está diciendo aquí la Escritura en San Juan? Si leemos en San Juan 14 y leemos los primeros versos, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Dice que lo apartará. Toda rama la apartará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Muy bien, esta palabra es bien clara, mis hermanos. Si no estamos en Él, no podemos hacer nada, no podemos hacer nada. Entonces necesitamos movernos en una dirección de gloria maravillosa. Ahora bien, en el verso 14 nos está diciendo: no se turbe vuestro corazón, dice 14:1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Esto es hermoso. El Señor va a ir y preparar lugar para nosotros. Que cuando nosotros dejemos de vivir en este mundo, muramos, seremos levantados y estaremos en la presencia de nuestro Dios. Dios nos ama en gran manera. Ahora, leamos en San Juan 14:19.
Es San Juan 14:19. ¿Qué nos está diciendo aquí la Escritura? Dice, todavía un poco y el mundo no me verá más. Dice, todavía un poco y el mundo todavía no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y escucha lo que dice el verso 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿A qué día se refiere? Claro está que se está refiriendo al día del arrebato, el día del rescate, el día del rapto. Aquel día glorioso que sus hijos lo verán llegar y serán levantados, serán transformados. Y aquellos que allá murieron en Cristo Jesús, dice que vendrán juntamente con Él. Esto es lo que nos está diciendo la Escritura. Entonces, si vemos en el 15:2, dice, cualquier rama que en mí no da fruto, Él la corta. Es tremendo. Y luego en el verso 6 dice, San Juan 15:6, será echado fuera como rama seca. Será echado como rama seca. Escuche bien, esto es tremendo cuando lo comenzamos a leer y lo comenzamos a ver realmente como el Señor nos lo está diciendo. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se secará, lo recogen y lo echan en el fuego y arde. El Señor nos está librando de la muerte eterna, del lago de fuego. Esto es lo que nos está diciendo la palabra. Pero si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y os será hecho. Oye, y en esto es glorificado mi Padre, dice. Lo que nos está diciendo aquí la Escritura es que tenemos que estar preparados para aquel momento. A destruir la muerte en nosotros. Escúchalo, esto es maravilloso. La muerte ya no será en nosotros. A pesar de que tú dejes de vivir aquí en la tierra y seas enterrado en un sepulcro, dice que los muertos vivirán, se levantarán. Y el poder de la muerte no es en aquellos. Y esto es maravilloso. Cuando Pablo habla de un misterio maravilloso en 1 Corintios 15:51, si nos vamos a 1 Corintios 15:51, que nos dice la Escritura, dice, os digo un misterio. Os digo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Bueno, pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Verso 54. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Wow. Este misterio es maravilloso. Un misterio que estaba en Dios y que fue revelado al apóstol Pablo. Ahora, ¿qué nos dice Isaías 25:8? Él destruirá la muerte para siempre, dice. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. ¡Qué especial! ¡Qué especial es destruirá la muerte!, dice. Para siempre Él la quitará, dejará de ser. Esa es la mayor
la mayor libertad que puede tener el Hijo de Dios. Aquel que busca a Jesucristo. Pero aquel que se aparta de él, dice, será como rama seca que será quemada. Necesitamos entender este principio de que la voluntad de nuestro Padre Celestial es vuestra santificación. Es la santificación del pueblo de Dios. ¿Qué nos dice Oseas 13:14? Los libraré del poder del Seol. ¡Wow! Esa es la protección maravillosa que Dios tiene para con nosotros. Y esto es a través de Jesucristo. Los libraré del poder del Seol, los redimiré de la muerte, dice. ¿Dónde está, oh muerte, tus espinas? ¿Dónde está, oh Seol, tu aguijón? Escuche bien. Escuche bien, esto es maravilloso. La compasión estará oculta a mi vista. Miren lo que está diciendo aquí Oseas. Y luego en San Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Wow. Dios es maravilloso para con nosotros. ¿No somos protegidos de la muerte? ¿No somos protegidos por Dios? Caramba, en medio de cualquier tribulación, Dios nos está guardando. Muy bien. ¿Cómo podemos llegar a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo podemos llegar a nuestro Padre Celestial? Llegamos a Él por la palabra. El Señor quiere que guardemos su palabra. Su palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Entonces, a través de su palabra tenemos acceso. El Espíritu Santo nos revela esa palabra y comenzamos a correr en esa palabra para vida. Para vida. Y Él nos libra de la muerte. En 2 Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces nos está hablando que la palabra de Dios es quien hace todas las cosas. A través de la palabra nos podemos acercar a nuestro Señor. En 1 Tesalonicenses 4:16 dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Muy bien, tenemos que ir viendo paso a paso lo que nos está diciendo aquí la Escritura. Volvamos a repetir, 1 Tesalonicenses 4:16. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Muy bien. Dice aquí la Escritura, con voz de mando, dice, con voz de Yeshua en el Sinaí. Cuando el Señor tronó en el Sinaí, todo el pueblo se estremeció. Esto significa que con voz de mando, la gente se estremecerá cuando escuchen todo el tronido de Dios en su venida. Y dice que será a la trompeta final. Que será la trompeta final. Yom Teruah. Voz de alarma. Y 3, gran trompeta. Yom Kippur. Tabernáculos. El Señor vendrá en una fiesta hebrea. Y tenemos que verlo de esa manera. Esto es lo que nos dice la Escritura. La transformación de los vivos y su rescate te fueron revelados a Pablo directamente por Jesús. O sea, no aparece en el Antiguo Testamento.
Eso aparece en el Nuevo Testamento. Es una revelación que está en el corazón de Dios y brota hacia el apóstol Pablo. En 1 Tesalonicenses 1:10 nos dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aquí la Escritura nos está diciendo que nos libra de la ira venidera. La ira es la ira de Dios. Cuando se comienzan a abrir sellos, cuando se comienzan a oír las trompetas, es porque el Señor está determinando qué es lo que va a suceder. Aquí no nos está diciendo que nos libra de la tribulación. Si comenzamos a ver Mateo 24, del 1 al 14, encontramos que por causa de Jesucristo es que seremos perseguidos. Esto es indudable y se comenzará a dar ya. Hay muchos países en que ha comenzado una persecución ya sistemática. Mis hermanos, tenemos que ver que estamos viviendo un tiempo apocalíptico ya, y que necesitamos comprender y meternos en una relación con Dios profunda y llevar a los pies nuestros hijos a Jesucristo. Necesitamos tomar a nuestros hijos y hablarles de su salvación. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Nuestro hogar es importante para Dios. Y tienes que entender que nuestra fe tiene que crecer en el corazón de ellos. En 1 Corintios 7:29 dice: mas esto digo, hermanos, el tiempo se ha cortado. Mis hermanos, se dijo hace 70 años se predica esta palabra. Pero cuando dice la palabra el tiempo se ha cortado, para el tiempo para el Señor es muy corto. Para el tiempo del hombre. Entonces el tiempo se ha cortado. De modo que de ahora en adelante los que tienen mujeres sean como si no la tuvieran. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, dice Filipenses 4:5. Dice que el Señor está muy cerca. Muy cerca. En 1 Tesalonicenses 4:14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Muy bien. Quiero que veamos esto. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, a los que están revestidos de Cristo. Así también los levantará. Los va a hacer un cuerpo semejante al cuerpo de Cristo. Ese es el esplendor de la gloria de Dios. Verso 15. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es una declaración poderosa, muy poderosa. Si el rapto fuera en la segunda venida de Yeshua, o sea Jesús, en su ira, todos los cuerpos de los santos serían tomados y glorificados. Entonces no habría nadie con su cuerpo natural para poder crear en el milenio. Todos los impíos, dice que serán destruidos. Todos los impíos serán destruidos. En Lucas 12:36 dice que ya fueron las bodas y sucedió antes de la venida del Señor. Y Apocalipsis 17 también. Vamos a leer esta palabra. Esta palabra es tan
tan interesante en Lucas capítulo 12. Busca en tu Biblia. Dice la escritura de la siguiente manera. Lucas 12:36. Muy bien. Dice así: tened vuestra cintura ceñida, dice el verso 13, y vuestras lámparas encendidas. Bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo? Dice que tenemos que ser vigilantes. Tenemos que estar conscientes que el tiempo se ha acercado. Y dice, tienes que ser un siervo que esté con los ojos bien abiertos. Tened vuestra cintura ceñida, dice, y esto es con la palabra, y vuestras lámparas encendidas. Esto es con el Espíritu Santo. Sed semejantes a hombres que guardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales el Señor, cuando venga, les halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Cuando el Señor venga, escuche bien, ya viene después de sus bodas. Ya viene después de sus bodas, basado en esta palabra. ¿Sí? Y en Apocalipsis capítulo 17. Vamos a Apocalipsis capítulo 10, verso 7. Muy bien. Dice así la escritura: sino en los días de la voz del séptimo ángel. Sino en los días de la voz del séptimo ángel. Cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como lo anunció a sus siervos los profetas. Muy bien. Hay otra versión de la Biblia, mis hermanos, no la tengo aquí cerca, que hay una que quiero hacer referencia. Cuando la Biblia nos dice en este capítulo de Apocalipsis, capítulo 17, dice: sino en los días de la voz del séptimo mensajero, o sea, del séptimo ángel, cuando él esté por tocar la trompeta. Aquí nos está hablando y dice esta versión. No está diciendo que ya inició el toque de la trompeta, sino está diciendo cuando él esté por tocar la trompeta, también será consumado el misterio de Dios, como él anunció a sus siervos los profetas. Entonces, la Biblia dice que esto se dará, su venida, ¿sí?, en el momento en que va a sonar la trompeta. Aquí se está preparando para tocar la trompeta en el pasaje que estamos leyendo. Ahora bien, si usted se va al capítulo 11, verso 15, aquí está el mismo ángel con la trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Las naciones se airaron y tu ira ha venido, el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que tienen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver en el templo.
Bien, cuando vemos aquí hay un lapso, un tiempo en el que el Señor le está diciendo, ¿sí?, a Juan que tiene que decir otras palabras. Y escuche lo que dice aquí en el capítulo 10, verso 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Aquí llega Juan, donde el ángel diciéndole que me diera el librito, y él me dijo: toma y cómelo. Te amargará el vientre, pero en su boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y mi boca era dulce como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y luego aparecen los dos testigos que estarán dando su profecía durante 3 años y medio. ¿Escucha esto? Bueno. Entonces, lo que nos está mostrando el Señor aquí es algo muy interesante. Aquí hay un misterio, ¿sí? Ya fueron las bodas. Y esto fue antes de la venida del Señor. Y en el Apocalipsis 17, el misterio del eterno Dios está siendo hecho manifiesto. Y es el misterio que habló el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, 11 al 21. Y Efesios 3, del 1 al 7. Es un misterio maravilloso en que de dos pueblos serán uno. En Lucas 12:37 está hablando que venga aquel día. Dice: velad todos. Regresemos a Lucas 12:37. Mis hermanos, cuando comenzamos a estudiar este tema, necesitamos ir a mucha palabra. Porque la suma de la palabra es la verdad. Eso es lo que nos dice la Escritura. Entonces, Lucas 12:37. Dice la palabra misma: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Esto es indiscutiblemente, mis hermanos, maravilloso. Lo que nos está diciendo aquí es que debemos de estar constantemente en oración. En oración, buscando su presencia y su gloria. O sea, porque de todos modos, mis hermanos, hay gente que pasará vicisitudes. Escucha bien esto. Cuando vemos a Lot como una enseñanza, esto es bien importante. Dice la palabra que el Señor sacó a Lot allá de Sodoma, Gomorra, y lo libró del fuego que venía como la ira de Dios para destruirlos. Y lo libró de la ira. Ahora la pregunta es: ¿estuvo Lot en la tribulación? Esto es interesante verlo. ¿Estuvo él afligido? Leamos 2 Pedro 2:7 al 9. Dice la Escritura: si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de los hombres libertinos, dice. Escuche bien lo que está diciendo aquí. Porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos diariamente, sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. Verso 9. El Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Verso 10. Especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Atrevidos, obstinados, no tiemblan cuando blasfema de las majestades angélicas. Entonces,
Aquí encontramos algo bien importante. Hoy día prácticamente hay muchos que están en tribulación, que están siendo perseguidos. Y ha empezado toda una tarea. Pero el Señor libró a Lot de la ira de Dios, del fuego de destrucción. Entonces habrá otro grupo que creerá por temor y no por gracia. El que tenga oídos, ¿sí? El que tenga oídos, oiga. Y esto es muy, muy importante verlo. En el Salmo 27:5 dice: Él nos guardará de la tribulación, por cuanto Él me oculta en su habitación, en su suca, en el día del mal. Esto es maravilloso. Dios nos guardará en el día del mal. A veces pensamos que el día del mal es toda esa gran tribulación que habrá. Cada día nos está guardando el Señor del día del mal. Y esto debemos de entenderlo en todo momento. Y dice Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, aun los que los traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Cuando venga el Señor en su segunda venida, lo verán. El pueblo de Israel que lo rechazó y toda gente de la tierra impía y detractores. Aquí ya fue el rescate. Aquí el Señor ya ha tomado a su esposa. Es aquel Hijo de Dios, ¿sí? El que guarda la palabra. Ese será transformado en un abrir y cerrar de ojos. El mundo no lo verá. Y esto dice la palabra, que a la final trompeta es la del séptimo ángel. El séptimo ángel anuncia la ira al venir el Señor a la tierra en Apocalipsis 11:15. Él viene a limpiar su reino. 2 estarán en el campo. 1 será temado y 1 será dejado. Mis hermanos, es tiempo de prepararnos. Es tiempo de buscar a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Estemos alertas, vigilantes. Se acercan cosas, mis hermanos. Aún ya hay rumores nuevamente de que se cerrará nuevamente las naciones y que vendrá una nueva peste, una nueva pandemia. Mis hermanos, no son tiempos de aflicción, tiempos de angustia, tiempos de tribulación. Hay tiempos de tribulación. Mis hermanos, el Señor nos librará de la ira venidera. Pero toda tribulación nos ayudará para afirmar nuestra fe en Cristo Jesús y confiar en Él plenamente. Padre, gracias por lo que tú nos permites. Te rogamos, Señor, que nos permita seguir estudiando esta palabra preciosa para entender el propósito profundo que tienes para con tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Les bendecimos en el nombre de Jesús. No se te olvide seguirnos por YouTube, Real Sacerdocio TV, y por Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Así que hasta pronto, mis hermanos, y seguiremos con este tema.